Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Nos toca hoy iniciar nuestro abordaje del tema de ménsulas cortas. Yo voy a, bueno, bien. De nuevo, el material de lectura que hay acompañando a este material que fue de alguna manera configurado tomando información que está en ellas y está ampliada, obviamente. Nilsson, Leonhard, Llopis, Orler y Sirsok. Bien. Eh, Nosotros vamos a encontrar ménsulas cortas normalmente, habitualmente, eh, siendo parte de estructuras de proyectos industriales en general. En general se necesita disponer de naves con espacio suficiente como para tener un espacio útil de trabajo donde los únicos obstáculos que puedan ser necesarios de disponer sean las columnas. Entonces, cualquier elemento que en altura, por encima del área de trabajo, sea indispensable cargar en estructuras de doble altura o de triple altura, que serían las columnas, entonces uno puede llegar a disponer de las ménsulas, de estas breves, pequeñas ménsulas, conectadas directamente a las columnas. Y es el caso que, bueno, ustedes tienen a la vista, todos han pasado por el laboratorio de estructuras y han podido apreciar las ménsulas en las que apoyan unas vigas carrileras que van apoyadas sobre las ménsulas y que son las guías y apoyos, soportes de la componente rodante del puente grúa, que se desplaza batiendo todo el espacio del laboratorio, incluso hasta cerca de la puerta de acceso, de forma tal que esa grúa sea útil en cuanto a su capacidad de mover cargas en las tres dimensiones, X, Y en planta y en altura, Z, y eso se apoya en general sobre estas vigas laterales. Es el caso de establecimientos industriales donde es muy frecuente la utilización. Y lo otro es en resolución de estructuras en un campo más amplio, en la tecnología de prefabricación. Entonces, lo que vemos acá, estos dientes, estas nacientes adheridos monolíticamente a la columna, eh, son ménsulas cortas. A diferencia de lo que vemos siempre, la fisonomía general de una ménsula corta que tiene una parte inclinada, una cara inclinada, la cara inferior inclinada, lo general es que las ménsulas puedan tener también la cara inferior paralela a la cara superior. En esta imagen es interesante ver que con lo que nosotros vamos a desarrollar sobre ménsulas cortas, también va a ser aplicado a lo que vamos a llamar entalladuras. Y la entalladura es esto que estoy marcando, de la viga prefabricada que acomete al apoyo sobre la ménsula con un resalto o saliente que podemos denominarlo de aquí en adelante entalladuras en vigas. Bueno, otra manifestación parecida donde se aprecia aún más el uso muy frecuente y regular de ménsulas cortas en columnas prefabricadas. La ventaja de esta situación, de estas que tenemos acá, así como esta tercera, donde ahora está aplicado a la construcción residencial, claramente, todo en esquemas de construcción prefabricada, entre pisos prefabricados, con losas, apoyados sobre vigas prefabricadas, apoyados sobre ménsulas incluidas en columnas prefabricadas.
es que en la prefabricación nosotros podemos trabajar con mucha del piso en la planta de prefabricados, generalmente bajo tinglado, bajo cubierta, en tanto que si las columnas son ejecutadas in situ, la problemática se suscita en tener que armar encofrados aéreos in situ para poder ejecutar estas ménsulas en la medida en que estas columnas se ejecutaran de esa manera. No es que haya que poner apuntalamiento hasta abajo, acá se pueden generar plataformas de generación de estos encofrados, mediante sistemas de abrazaderas, etcétera, se pueden generar, pero es un poquitito más complicado. Bueno, esto era para mostrar un poquitito nuestro campo de aplicación de las ménsulas cortas. Yendo a un desarrollo similar al que hicimos ayer para comentar el tema de las vigas de gran altura, tenemos que decir que en ménsulas cortas pasa cosas parecidas a lo de la viga de gran altura. No verifican el principio de Saint-Venant. No recuerdo si ayer hicimos referencia al principio de Saint-Venant, que es uno de los que se formula dentro del repertorio de hipótesis de trabajo en vigas esbeltas, en resistencia de materiales. En general, hay disturbaciones que generan las cargas concentradas. En resistencia de materiales, una carga concentrada actuando sobre una viga de un material idealmente isótropo, homogéneo, elástico. Las cargas concentradas son responsables de producir alteraciones locales en la distribución de tensiones, y entonces, en general, según este principio, se puede aceptar que esas disturbaciones pueden ser despreciadas o no consideradas en situaciones de cálculo, análisis estructural de solicitaciones y de tensiones debidas a esas solicitaciones en un área contiguo a la aplicación de la carga, que es de pequeñas con las luces disponibles en vigas esbeltas, las que utilizamos habitualmente en vigas esbeltas. Entonces, aunque no lo recordemos suficientemente, el principio de Saint-Venant está como verificado que acontece en vigas esbeltas. En general, a una distancia pequeña de la carga, aquí se menciona igual a la altura de los elementos, a la altura de la viga, por ejemplo, sometidos a esa carga concentrada, ya la distribución interna de tensiones se acomoda al esquema general de la distribución de isostáticas que nosotros podemos asignar a una viga simplemente apoyada, para hacer el caso más sencillo, donde tenemos isostáticas de tracción e isostáticas de compresión distribuidas en ese material, que repito, el esquema que tenemos de isostáticas de compresión y de tracción en vigas simplemente apoyadas, es exclusivamente un partido o una configuración que proviene de considerar que ese es un material idealmente elástico isótropo, cosa que no pasa con el hormigón. Ahora bien, en una ménsula corta, ustedes vieron que la longitud de la ménsula corta, lo que nosotros estamos observando acá, son las longitudes de las ménsulas, esto que marco acá, esta es la longitud, son comparables con la altura o el canto de las ménsulas. Entonces, solo en ménsulas convencionales, si la longitud de esta ménsula se extendiese desde la cara de la columna 2 metros, 1,5 metros, 1 metro, bueno, entonces ahí aceptamos la validez del principio de Saint-Venant. Pero en ménsulas cortas, que es lo que vamos a tratar, no se verifica el cumplimiento del principio de Saint-Venant, porque toda la ménsula está disturbada. La distribución de tensión es totalmente disturbada. Y claramente no es válida la hipótesis de Bernoulli,
consecuentemente vamos a tener que modificar las hipótesis que teníamos de la flexión, que las resolvíamos con la propuesta de Navier. Entonces, en este segundo resaltado, todo el elemento estructural, toda la ménsula corta, debido a que la relación entre la luz de corte dividido una altura característica que da idea del canto de la ménsula, que es la altura estática, es aproximadamente igual a 1. Y entonces toda la ménsula está completamente perturbada. En conclusión, no se verifican las hipótesis de Bernoulli, las secciones no se mantienen planas después de aplicar la solicitación, quedan aladeadas, la distribución de deformaciones en la altura debido a flexión no son lineales, hay no linealidad, no se verifica el principio de Saint Venant. Entonces, una clásica configuración de isostáticas de tracción y de compresión, imagen extraída del libro de Leonhardt, es la siguiente. Nosotros tenemos la fisonomía clásica de una ménsula corta, la aplicación en general son cargas concentradas, siempre vamos desde el punto de vista de los modelos de análisis, sobre estas pequeñas luces no se suelen disponer cargas distribuidas y en general se simplifican, si existen, a cargas concentradas, que están actuando a una determinada distancia de la cara de encuentro de la ménsula con la columna, y a esa distancia ayer ya también las estábamos llamando luz de corte, luz de corte, así se las conoce en una parte de la literatura técnica. Bueno, analizando un poquitito estas cosas, se puede apreciar, se pueden sacar algunas conclusiones. En el esquema de Leonhardt, esto que vemos acá como sigma BZ, que tiene pinta de ser una distribución de carga exterior, no lo es. Es un diagrama de tensiones a cómo están en cercanías de la cara superior distribuidas las tensiones normales. Las tensiones normales. Le ponen Z para indicar que son de tracción. Z para Leonhardt es tracción. Y lo que quiere decir es que, de acuerdo con estos esquemas, los tubos de tensiones principales o de fuerzas de tracción serían líneas de tensiones principales de tracción, están muy marcadamente orientados en dirección horizontal. Es decir, hay una marcada tendencia a una dirección predominantemente o casi horizontal. Después se abren un poquitito, pero esto es lo que se resalta. Por otro lado, la separación de esas líneas isostáticas de tracción se angostan, se acercan fuertemente en el encuentro, y eso da idea de las máximas tensiones, máxima intensidad de las tensiones. A medida que se van separando, se dibuja acá la disminución de las tensiones principales de tracción. Después estas tensiones, naturalmente, en el afán de restituir el equilibrio interno, esta carga que actúa sobre la ménsula impulsa la ménsula para acá, entonces aquí aparecerá la tendencia a una integración de tensiones. Todos estos tubos darían como resultado, al ser integrados en sus correspondientes áreas transversales, una fuerza que trata de equilibrar a esta fuerza que gravitatoria va hacia abajo, y entonces por eso las isostáticas de tracción se remontan en lo que sería la columna. Si acá no están dibujadas las cargas que vienen de la columna, si esta columna continúa hacia arriba,
pero naturalmente que estas tensiones también se verán atenuadas por cargas de compresión actuando en la columna. Pero podría ocurrir que esta fuera una ménsula en el remate de la columna, y en tal caso, bueno, obviamente se modificarían también la configuración de isostática. Ahora podemos mirar un poco a las isostáticas hechas en líneas de trazo. Ya sabemos que son ortogonales en todos los puntos, se cruzan perpendicularmente a las otras, y lo que vemos es una tendencia, vamos a ver si podemos modificar, donde hay una tendencia a estos tubos de compresiones que bajan muy marcadamente en esta dirección. Entonces aquí podríamos estar dibujando como unas líneas de fuerzas en compresión. Las tensiones de tracción se van disipando de alguna manera porque se van abriendo. Y bueno, acá se nota también la distribución de las tensiones de compresión, que las dibujaba Leonhard en esta cara inclinada. Y de no mucho más que esto, bueno, aparecen acá unas zonas de importante concentración de compresión en esta zona. Se ve un fuerte apretamiento de las isostáticas de compresión. Y esta interpretación de la configuración estática va a ser determinante en cuanto a los criterios de diseño que vamos a comentar más adelante. Otra imagen, saltando esta, una imagen donde ahora mostramos que no necesariamente las ménsulas tienen que tener ese recorte que veíamos recién en la parte inferior, pero la justificación de aquel recorte es que, como se aprecia en esta configuración, prácticamente hay una zona sin tensiones, que es una zona, si esto fuera un símil de líneas de corriente hidráulicas, es una zona de aquietamiento de velocidades, y entonces ya no sería necesario disponer hormigón en esta zona. Entonces, nosotros interpretamos personalmente que dado el escaso volumen que implica una ménsula corta, recortar esto, salvo que esto pertenezca a una ménsula que se ejecuta sobre el piso de una planta industrial en prefabricados, no se justifica el trabajo adicional de encofrar esta parte inclinada, y por eso anteriormente, con anterioridad, veíamos ménsulas directamente rectangulares. Bueno, eso es interesante de ver y se puede recortar, también saber que se puede recortar porque prácticamente hay poca incidencia de distribución tensional en esa zona y no se modifica prácticamente, si uno mira los dos, voy atrás, voy adelante, voy atrás, voy adelante, si uno trata de mirar las configuraciones isostáticas y no hay cambios. Bueno, comentario también porque eso está en el traído de Leonhard. Entonces, si seguimos comentando cuestiones relacionadas con el comportamiento, debemos decir que las tensiones normales, sigma X, ya no varían linealmente. Esto es una repetición de lo que estuvimos mostrando ayer. Las tensiones sigma Y ya no son despreciables, y las tau XY ya son considerables. La mayoría de los tubos de fuerza, acabamos de decir, son de tracción y horizontales. Que las tensiones, eso es por ensayos experimentales, las tensiones máximas de tracción son prácticamente constantes en toda la zona superior, que va desde el punto de aplicación de la carga, nosotros lo vemos acá, hasta la cara de encuentro en el empotramiento de la columna. Bueno, y de ahora esto indicará que naturalmente las fisuras, si estas son líneas de tensiones de tracción, las fisuras es de pensar, es de prever
que van a empezar a producirse en la cara superior, donde está el recubrimiento de las armaduras que van a aparecer. Las armaduras seguramente que nosotros las vamos a ver aparecer en esta zona. Vamos a cambiar el color. Desde ya podemos pensar que las armaduras van a estar ubicadas lo más cerca posible, salvo el recubrimiento de la cara en que se apoya la carga en la ménsula. Y las fisuras van a tender a producirse e iniciarse en esta zona. Bueno, acá pusimos unas imágenes de algunos ensayos que se hicieron en nuestro laboratorio hace un par de años, ¿no? Se había configurado una probeta, como la que ustedes están viendo aquí, donde para materializar el vínculo con la columna había que arriostrar la porción vertical de la probeta, llamémosle probeta a este sistema, a este espécimen, y la carga se aplicaba mediante otro de los cilindros, de los pistones, del pórtico, y acá se habían instalado los elementos de medición donde se querían evaluar deformaciones. Uno en correspondencia con la zona de predominio de las tracciones y otras en la zona de predominio de las deformaciones por compresión, tensiones y deformaciones por compresión. Acá se ve mejor, extensómetros en esta zona y en la cara de atrás, posterior a esta cara que estamos viendo, también se querían medir seguramente las deformaciones que se producían en distintas cotas, ¿no? En la altura, en el canto de la ménsula. Bueno, después de terminado el ensayo, acá se confirma la presencia de la fisuración en el encuentro. Acá apareció algo más, ¿no? Pero se va viendo también cómo la dirección de las fisuras va cambiando, y esto nos está denotando que las tracciones van inclinándose. Las tensiones principales de tracción son horizontales en esta zona y acá van cambiando su posición. Bueno, vamos al CIRSOC. Y esta es una definición que tienen ellos y dicen que son ménsulas cortas, vigas en voladizo, pequeñas vigas en voladizo, en que la distancia AB acá se le llama de ahora en adelante a la luz de corte, va desde la recta de acción de la carga P. Esta es la carga P en general, de lo que viene de arriba, que puede ser un prefabricado, puede ser una viga que esté apoyada aquí arriba, puede ser la viga carrilera, que nosotros hemos estado comentando del patio del laboratorio de estructuras, y en general las vamos a representar con una carga concentrada. Pero de aquí en adelante va a ser más frecuente que le llamemos V sub U a esta carga que produce corte en la viga, en la ménsula, y de aquí en adelante la estaremos llamando V sub U. Entonces, una ménsula será considerada corta cuando se cumpla que la relación entre esta distancia y D, que es la magnitud de la altura estática, medida ahora desde este vértice que representa la fibra más comprimida y el baricentro de las armaduras principales de la ménsula. De aquí en adelante, esto va a llamarse armadura principal, dando idea de que va a haber algunas armaduras complementarias. Algunas denominaciones que es conveniente ver en esta imagen, le vamos a llamar a la cara de encuentro con la columna cara del apoyo, le vamos a llamar cara frontal, a la cara
que en este caso está recortada, ¿no? La cara frontal de la ménsula y la cara de apoyo en el empotramiento. Y para distinguir que no sea cara, área de apoyo, el lugar donde nosotros vamos a introducir la carga vertical. En general se va a materializar como una placa que vamos a tener que implementar, una placa que tendríamos que implementar en esta zona. Una placa de chapa, claro, como elemento distribuidor de las tensiones, porque esto es un modelo, es nominal que las cargas actúen físicamente como vectores con una punta de flecha. Entonces, las cargas tienen un área de distribución, en los modelos se llaman cargas concentradas. Aquí hay una, ¿qué más está indicado? Bueno, que la altura estática o útil para la flexión está tomada desde este punto hasta la armadura y se mide en la cara del apoyo. Acá la medimos, ¿no? La medimos acá, en la cara del apoyo. Algo más, sí. Además de esta carga, es reglamentariamente indispensable, se debe considerar siempre una acción que es mecánicamente más exigente para el elemento ménsula corta, que es un esfuerzo de tracción combinado con el esfuerzo de corte. Ese esfuerzo de tracción se va a llamar de aquí en adelante NUC. Ya sabemos que los subíndices U es porque se tratan de cargas provenientes de la utilización de polinomios de mayoración de cargas, ¿no? De combinaciones de cargas mayoradas. ¿Qué más está resaltado? Bueno, que aquí hay una barra de armadura que simula el total de la armadura principal y que, bueno, tendrá una sección de armadura, toda la armadura, un valor de sección a su vez, puesta en fluencia para que esto me da la fuerza de tracción nominal, resistente nominal, fuerza de tracción resistente nominal, que premultiplicada por phi me da la resistencia de diseño axial a tracción, ¿no? Provista por estas armaduras. Y acá está insinuado lo que habíamos marcado nosotros en el plexo de isostáticas, un vector que está representando la acción de una denominada biela de compresión. Una biela de compresión. Y esta historia de las bielas anticipa lo que ayer mencionábamos del método de las bielas, que es un método de diseño dispuesto en el anexo A del reglamento, según el cual todo lo que hemos estado estudiando en el curso anterior para determinar solicitaciones de flexión, corte, por procedimientos analíticos, que vimos en el curso 1, torsión, todo eso se puede resolver de manera alternativa por métodos de bielas, mediante bielas de compresión y tracción llamadas puntales y tensores. Bueno, esto es una biela de compresión, anticipa lo que va a pasar, pero si ustedes imaginan un circuito o un polígono de cargas, viene bien esta imagen para hacer este análisis. A ver, lo voy a superponer por acá. La carga BU está actuando de esta manera. Entonces hay un equilibrio provisto por una fuerza de compresión en el hormigón que naturalmente tiene una componente vertical que debe equilibrar a esta carga, pero nos está quedando una componente horizontal que hay que equilibrar y eso se equilibra con una fuerza de tracción que viene para acá. Entonces eso es lo que está representando este punto, donde vemos la acción de la fuerza de corte, la fuerza requerida, actuando. Tenemos una fuerza de tracción en este dibujo, hacia la izquierda, y una fuerza de compresión con una componente que se equilibra con esta y la componente vertical con esta otra.
Eh, ¿Qué más podemos decir acá antes de retirarnos? Bueno, que H es el canto total de la viga. Y de nuevo, por las dudas que en la literatura nos encontremos con que aparece D sustituida por H. Bueno, hay una comparativamente pequeña diferencia entre el valor que define a D y a H, dado por esta especie de recubrimiento hasta el baricentro de la armadura. Mal llamado recubrimiento, nosotros lo llamamos distancia, al baricentro de las armaduras hasta la fibra más traccionada, ahora acá la superior. O sea, por ahí aparecerá A sub B dividido H, sobre H, pero da idea de que el límite para considerar ménsulas cortas y los procedimientos de diseño que vamos a comentar un poquito más adelante, se da cuando acontece esta situación. Si la ménsula tiende a tener una dimensión más extendida y A sub B supera a D, bueno, entonces ahí estaríamos entrando en el límite o en la frontera de lo que serían ménsulas esbeltas, ¿sí? O ménsulas ordinarias, o ménsulas comunes, normalmente. Bueno, bueno, lamento tener ruidos ambientales acá, espero que no los tengamos durante nuestra sesión porque me resultará imposible dominar. Bien, bueno, estas eran las denominaciones. Hay una condición que establece el reglamento y que se refiere a la altura que tiene este corte, ¿no? Desde la cara superior. Entonces, en la cara frontal se le impone una condición reglamentaria que esta distancia geométrica es una limitación geométrica que tiene su explicación, que no sea menor que la mitad de h. Es decir, lo que recorto acá, que no supere a la mitad de h, es lo que recorto. Esto tiene que ver con que la acción de esta carga podría producir algunas fisuras por hendimiento. Esta es una zona comprimida, y si aquí hay compresión, es de esperar que hay tracciones transversales, y con el afán de disminuir el riesgo de que se produzca un descascaramiento, un desprendimiento de esta zona por una falla de esta naturaleza, se le impone una condición de que esta altura, si hay recorte de ménsula, no sea inferior a la mitad de la altura. Bien. Con el fin de evitar que ocurra una falla prematura, debido a la eventual formación de una fisura importante de tracción diagonal que se propague desde abajo del área de apoyo hacia la cara exterior, se impone que no puede ser mayor, o que sea, debe ser mayor, perdón, debe ser mayor que un medio de D, dice acá, ¿no? Un medio de D, que bien puede ser un medio de H. Bueno, ustedes van a tener en el PDF esto que está sombreado aquí en amarillo, y que tiene que ver con comentarios o textos que están en el reglamento ACI 318 de 2014 y que ya no fue captado por nuestra CIRSOC 201-2005. Es un poquitito más explicativa conceptualmente, pero bueno, queda en el PDF, nosotros lo obviamos en cuanto a comentarlo aquí. Apenas un segundo. Vamos a recordar, tenemos que recordar aquí en este punto los efectos que habíamos estudiado en el curso anterior de corte por fricción. Recuerden que siempre estamos consultando a los alumnos en nuestros exámenes finales qué diferencia hay entre corte por flexión y corte por fricción. Lo vimos en el curso anterior y entonces aquí hay una serie de diapositivas que ya son reconocibles en cuanto a su contenido, pero que los habíamos, están extraídas del material que estuvimos trabajando el cuatrimestre anterior. El corte por fricción es una acción de corte que propende
a que bajo la acción de una carga cortante y ante la posibilidad de formación de una superficie potencial de falla, se produzca un desprendimiento, un deslizamiento relativo. Es una manera de corte que típicamente, tienden a separarse dos partes por corte, digamos, directo. No es el corte que producía tracción diagonal en el alma de una viga. Esa era la otra versión del corte en vigas esbeltas, pero también podíamos tener corte por fricción. Y este corte por fricción es el que a nosotros se nos presenta exactamente en las situaciones de deslizamiento potencial relativo en este plano que estoy marcando acá, y donde entonces el corte por fricción es uno de los efectos que están presentes en el comportamiento de ménsulas cortas. Había una cantidad de situaciones donde se producía corte por fricción y que estaban representadas por este esquema que nosotros teníamos, está en el mismo reglamento, pero resaltamos entonces que acá aparecen dos ménsulas, una ménsula como la que estamos analizando, donde se evidencia el plano de falla potencial bajo la acción de una carga cortante. Entonces aquí tenemos corte por fricción, y esta otra ménsula que está dibujada acá es otra ménsula, como las que vimos en la fotografía, es como una entalladura conectada a la columna, junto con esta otra entalladura perteneciente a la viga prefabricada, y en esos lugares hay comportamientos similares de ménsulas cortas, perturbaciones completas de las distribuciones isostáticas de tracción y compresión, no cumplimiento en estas regiones de las hipótesis de Navier-Bernoulli, principio de Saint-Venant, etc. Hay otras imágenes, pero nos quedamos con estas, y donde lo que se debía cumplir era naturalmente el formato determinístico de la seguridad establecido por el CIRSOC para cualquier tipo de demanda o solicitación requerida sobre las estructuras. Ese hecho es conocido. Acá estaba una repetición del modelo resistente que se imagina cómo funciona. Hay una zona donde actúa la acción requerida, la parte activa, que es en general producida por las cargas exteriores. A través de un análisis estructural, nosotros vamos a encontrar una solicitación cortante que debe ser equilibrada internamente a través de un modelo de comportamiento con una fuerza equilibrante que equilibre o que desde el punto de vista de la seguridad sea por lo menos mayor que en este caso esta B sub U ahora dividida por phi, porque aquí ponemos B sub n. Entonces el phi lo mandamos a que acompañe a el corte requerido. En el modelo resistente de corte por fricción se considera que al producirse este desplazamiento relativo al que se oponen tanto el hormigón como las armaduras, que van a estar dispuestas en forma perpendicular al plano de falla potencial, tanto el hormigón como las armaduras se oponen a esta acción requirente, solicitante. Bueno, solamente que decimos que antes que pensar, o recordar que antes que pensar que las armaduras actúan como efecto de perno, el modelo las imagina como que resultante de este desplazamiento, en estas pequeñas luces en que se produciría una deformación transversal al plano, perpendicular al plano, las armaduras entran en fluencia. Las armaduras entran en fluencia aportando toda la sección que cada una de ellas tiene. Entonces se produce en las armaduras unas fuerzas de tracción que las ponen en fluencia. Y entonces ahora, frente a la acción de la solicitación exterior, tenemos disponible fuerzas normales al plano
que a través de algún coeficiente de fricción nos aportan una fuerza resistente a esa acción, que es la que equilibra o compensa el efecto requirente o solicitante. A eso le llamamos cortante resistente nominal, y va a ser el producto de la carga vertical multiplicado por algún coeficiente de rozamiento. Solo debemos decir, recordando un poquitito, que esa expresión en general hace contribuir a las armaduras y también al hormigón, porque aquí hay un área de hormigón que es el hormigón que sigue contactando a las partes que se están separando, generando algunas protuberancias, son las que están marcadas en estos puntos, unas protuberancias que generarían, en un modelo ideal, un área de actuación de unas tensiones cortantes y que se modelan a través de un coeficiente constante y una sección contribuyente de hormigón. Como este modelo es nominal y conceptual y difícil de aplicar o determinar esto, el reglamento aporta una expresión equivalente donde no contempla la participación del hormigón, pero cambia los valores de este coeficiente que premultiplica a la contribución de las armaduras. Y entonces aparece la expresión que nosotros vamos a utilizar en nuestro modelo de ménsula corta cuando evaluemos el efecto de corte por fricción, a través de un coeficiente de fricción equivalente que tenía diferentes valores y que la rareza era que podía tomar valores mayores que la unidad, siendo que el coeficiente de fricción en fricción por Coulomb no puede ser es nunca superior a 1 y difícilmente se acerca a 1. Tiene valores generalmente cercanos a 0,5 y hacia abajo, en general, en el contacto entre superficies de diferentes materiales, donde se puede desarrollar fricción. Bueno, había varios coeficientes según el tipo de superficie que conectaba los dos hormigones separables en esa superficie potencial de falla. Hormigón colocado monolíticamente, o sea, todo de una, diríamos en la calle, hormigonado en una sola etapa, entonces provee el mejor de los coeficientes, el más alto de los coeficientes de fricción, 1,4, pero recuerdo entonces, insisto, solo hacemos contribuir a las armaduras en esta expresión del modelo resistente nominal, a corte por fricción. Bueno, y esos coeficientes van cayendo en función de pérdida de calidad de la superficie en que potencialmente puede producirse la falla, que sería hormigón colocado en una segunda etapa para construir la ménsula, luego de haber dejado armaduras o pelos salientes de la columna, armaduras de espera, así las podríamos llamar más técnicamente, y entonces, si la superficie de contacto hormigón-hormigón no fue preparada, a eso le llamamos no intencionalmente rugosa, entonces el coeficiente ese es el más pequeño de todos. Acá hay unas cuestiones que no las voy a detallar ahora, pero se ofrece en el modelo que hemos estudiado la posibilidad de qué pasaría si se ponen barras pasantes inclinadas. Bueno, eso no va a suceder con las ménsulas cortas porque todas las vamos a construir y diseñar con armaduras pasantes que cosen el área completa de la falla potencial por corte por fricción en sentido perpendicular a la falla. O sea que no va a haber esta posibilidad. Sí, pero lo importante de decir es que ya en corte por fricción decíamos que ese modelo resistente para hacer un aporte B sub n quedaba limitado a un valor del 20% del producto de la resistencia especificada del hormigón por el área de corte
del área totalmente impactada por el corte, que tenga el elemento estructural. Esto era en corte por fricción, ¿no? Y a su vez, una expresión similar donde este 0,2 de F'C no puede superar a 5,5 megapascales. Si hacemos la cuenta y despejamos este 0,2 y lo ponemos acá, F'C da en el orden de 27,5 megapascales. Quiere decir que por más que en corte por fricción, cuando estamos haciendo evaluación de corte por fricción, si ponemos un hormigón H40, acá nunca vamos a poder superar en el cómputo, en la consideración del aporte resistente para corte por fricción, no más que una calidad del orden de 27 a 28 megapascales. Bueno, se debe limitar el ancho de fisuras y para eso, por más que pusiésemos acero de mejor calidad, armadura pasiva, de mejor calidad, no se puede superar el valor de 420. A la armadura de corte por fricción la vamos a llamar con su denominación original A sub B, armadura de corte, F, por fricción. A sub B, F. Bueno, un detalle importante que ya era mencionado en el apartado de corte por fricción del cuatrimestre anterior. Si además del corte actúa un esfuerzo normal de tracción perpendicular al plano de corte, que además de la acción cortante que trata de desplazar los dos relativos, pero además ahora en sentido perpendicular al plano de falla, yo aplico una fuerza de tracción, bueno, habrá que disponer armadura adicional para resistir solamente ese efecto. O sea, como que nos independizamos de todo y el efecto de la tracción requiere que pongamos más armadura dimensionada para resistir ese esfuerzo normal de tracción. Bueno, si actúa un esfuerzo normal de compresión, no vamos a considerar ese efecto en nuestras ménsulas, así que eso queda como parte de lo que ya teníamos disponible. Pero sí es importante que en simultáneo con la acción de B sub U actúa un momento flector sobre el plano de corte. Entonces, si bien un momento flector no produce una resultante en términos de fuerzas, porque en realidad un momento flector es equiparable a un par de fuerzas opuestas y de igual intensidad, separadas de un determinado brazo, sí hay que tener en cuenta que ese momento produce zonas traccionadas y zonas comprimidas. La acción del par produce zonas traccionadas. Bueno, entonces, la zona traccionada, debido a la presencia de un momento flector superpuesto o actuando simultáneamente con el esfuerzo de corte, supone que ahí también tendríamos que estar tomando alguna decisión de diseño con respecto a las armaduras. Lo anticipamos, pero lo que vamos a hacer es vamos a redistribuir armaduras de manera tal que la zona traccionada por flexión quede reforzada, tenga mayor cantidad de refuerzo, en comparación con el efecto más favorable que va a producir el momento flector que está comprimiendo al plano de falla, a la superficie de falla, mejorando en todo caso en esa zona los efectos de la fricción. Este era entonces un recuerdo, una rememorización de corte por fricción, porque aquí cobra plena significación. Bueno, hemos encontrado en el material del profesor Llopis de la Universidad
Nacional de Cuyo. Este esquema que, bueno, es conceptualmente interesante, parece el más detallado o ampliado para hablar de modos de falla en una ménsula corta. Entonces, están todos mostraditos acá. Uno de ellos sería, supongamos que no ponemos armaduras, y entonces probamos una ménsula y ya empezamos a cargar. Lo primero que va a ocurrir si no hay con qué absorber las tracciones que se producían en esta zona, lo primero que va a suceder es que se va a producir una falla, fisura y falla por lo que vamos a decir por tracción debida a flexión, porque acá hay un momento producido por B sub U, por el brazo de palanca. En esta cara, la acción exterior va a producir un momento flector que produce tracción, y si no hay armadura, la primera falla es por tracción. Ahora bien, si además de eso nosotros suponemos que en esta zona apareciese un efecto de tracción, entonces el efecto empeora las condiciones. Además de tener un momento que tracciona, tenemos una propia fuerza axial de tracción, tracciona más. Por eso se llama a este tipo de falla es falla por tracción debida a flexión o flexotracción. Bueno, en esta zona dijimos que se configuraba un puntal o biela de compresión. Ya lo hemos marcado. Y ya sabemos que en una columnita o biela comprimida, en un esquema de falla final de un elemento estructural analizado en laboratorio, las fisuras suelen entornar esta zona denominada biela comprimida, dándonos la idea de que la fisura siempre es perpendicular a los esfuerzos de tracción. Es decir, los esfuerzos de tracción generan fisuración de tipo perpendicular a ellos. Y por lo tanto, las fisuras tienen la dirección de las isostáticas de compresión. Esto que se aprecia bien en los ensayos, en algunos otros casos también podemos decir que es hendimiento, porque si hay compresión en esta zona, se produciría por Poisson unos efectos de tracción o de separación transversal que darían posibilidad de que haya fisuración. Si no tengo algo con qué coser esas fisuras, cosa que es lo que vamos a ver más adelante, entonces es posible que aparezca una falla por fisuración o diagonal, ¿no? O separación diagonal. Esta propia fisuración acá es la responsable de que de pronto, si esta altura es muy pequeña, se nos escape una fisura hacia los costados. Es lo que está representado, creo que en esta imagen. Como se ve, de todas las ménsulas que están dibujadas, esta es la que tiene el recorte más profundo. Entonces, a poca distancia de la cara se practicó el recorte, y el riesgo de falla porque haya una fisura que llegue a esta zona es el que se procura disminuir dándole dimensiones mínimas a esta porción de la cara frontal de la ménsula. Bueno, aquí además, en este dibujito se representó lo que yo intenté mostrar aquí a la izquierda, que sería la acción del corte que produce momento y que produce y la aparición de una carga axial de tracción. Bueno, esta siguiente imagen es la manifestación de lo que acabamos de ver de corte por fricción. Entonces todas estas fisuritas que aparecen acá están indicando que aquí había tracciones perpendiculares, y eso es lo que se produce cuando esta superficie potencial de falla por corte por fricción se pone en movimiento, se pone en juego. Entonces la tercera es corte por fricción, que intenta separar la ménsula de la columna. La cuarta es una falla debida a un problema de diseño en cuanto a el diseño
de la dimensión del plano de la ménsula, el ancho de la ménsula, en función de dónde entra la distancia de aplicación de la carga. ¿Qué quiere decir? Que predimensiono la ménsula con esta magnitud, pero el punto de aplicación de la carga que viene de arriba está muy en el borde, entonces tengo el riesgo de que haya una falla por separación a lo largo de la armadura, de esta parte de anclaje de la armadura, y acá se puede producir también un desprendimiento. Entonces, esto se corrige o bien promoviendo que la carga ingrese en un punto más apropiado, y como no puedo habitualmente hacer eso, es extendiendo la dimensión de la ménsula de manera tal que es una cuestión de diseño geométrico, ¿no? Ya no interviene tanto la problemática mecánica, ¿no? Equilibrio de fuerzas, etcétera, pero conviene mirarlo acá porque al final de nuestra presentación de hoy vamos a comentar algo sobre esa parte. Bueno, y hay un aplastamiento bajo la placa, que está marcado acá. Hay que verificar el hormigón bajo esta chapa, ahí está indicada la chapa que hoy mencionábamos, la chapa de transición entre el elemento que apoya sobre la ménsula, y puede haber aplastamiento del hormigón bajo la placa. Bueno, aquí hay un rápido recorrido sobre algunos modos de falla, en realidad los más extendidos que encontramos en la literatura, porque en otras partes los 6 de estos casos que están acá suelen estar simplificados, reducidos a 3 o 4. Bueno, y acá está una explicación de lo que hemos encontrado en el CIRSOC. Una ménsula corta puede fallar por corte a lo largo de la superficie de contacto entre la columna y la ménsula, o sea, corte por fricción. Fluencia de la armadura traccionada, a la que hemos llamado armadura principal, debido tanto a la acción del momento flector como la tracción directa, la falla que hemos comentado al comienzo. Aplastamiento o compresión en la biela diagonal, la biela inclinada, puede fallar por aplastamiento del hormigón, y fallas localizadas de apoyo por aplastamiento debajo de la placa o por corte, bajo la placa de apoyo cargada. Y entonces el reglamento nos va a proporcionar un método de diseño que está validado en forma experimental. No es que nos explica suficientemente cómo es el haga, que de aquí en adelante vamos a comentar, pero está teniendo solo un campo de validez para situaciones propias de ménsulas cortas, cuando la luz de corte sobre la altura estática no supera el valor de 1. Bueno, si este valor, este es un comentario adicional, si este valor es mayor que 2, entonces tenemos ménsulas comunes, ménsulas convencionales. Se las diseñan como voladizos que los resolvemos como en el curso anterior, como integrantes de vigas esbeltas, ¿sí? En general, del concepto general de vigas esbeltas. Una ménsula, un voladizo es una viga, con una vinculación particular. ¿Qué pasa entre 1 y 2? Bueno, ahí hay una zona de transición que, bueno, antes recomendábamos a nuestros alumnos que, sin otras herramientas, un criterio de diseño a corte y flexión sería, bueno, verifiquemos por cualquiera de los dos procedimientos, como ménsula, por el método que nos dice el diseño por ménsula corta y por el método de diseño por ménsulas esbeltas, y dispongamos conservadoramente algún criterio de disposición de armaduras conservadoras. Hoy, esa zona de transición las podemos resolver con ayuda de los modelos de bielas, si es que estamos frente a una situación de diseño muy exigente y donde no podamos resolver por métodos más expeditivos. Bueno, entonces, acá arranca el método de diseño
estas solicitaciones que establece el reglamento CIRSOC. Dice que una ménsula va a estar sometida a 3 tipos de solicitaciones. Una carga de corte, que es la carga principal que transferimos a través de la ménsula a la columna. La acción de un momento que se va a tomar, perdón, vamos a eso, un esfuerzo horizontal, que lo llamamos NUC, una fuerza de tracción que siempre hay que aplicar, en ménsulas cortas, reglamentariamente hay que aplicar, y bajo la acción de estas 2 cargas aparece un momento en la cara del apoyo, en la cara del empotramiento. En este punto principalmente hay un momento que es el valor de B sub U por este brazo más NUC por esta pequeña distancia. Esto depende, por lo tanto, de el elemento que viene a apoyar acá, dónde introduce la carga, y en general no la introduce acá ni acá, sino que la introduce en general en el plano inferior del elemento que apoya a través de esta placa. Entonces, en el mejor de los casos, esa distancia es H menos D. H menos D. Entonces, el momento que vamos a siempre tener que considerar es B sub U por A sub B más NUC por H menos D. En este dibujito, bueno, tenemos las 3 solicitaciones con las que vamos a avanzar en el diseño. Este dibujito me permite hacer una consideración que hay veces que vamos a tener ménsulas diseñadas sin recorte porque vamos a tener cargas aplicadas de alguna manera introducidas en la cara inferior. Sería el símil a lo que teníamos ayer con viga de gran altura con carga aplicada superiormente, ahora carga aplicada inferiormente. Bueno, no cambian las condiciones de flexión producida por esta carga ni de corte. El esfuerzo de corte, el esfuerzo de momento, pero ahora sí, la acción de esta fuerza que producía tracción en la armadura, nosotros deberíamos, esto no está dicho en el reglamento porque no se explaya el reglamento en esto, nosotros deberíamos considerar, debido a la introducción de esta carga, una acción horizontal. Pero para que produzca el máximo esfuerzo de tracción en las armaduras superiores, ahora el esfuerzo máximo tiene que ser de compresión. Porque la acción de momento de esta fuerza, que por un lado comprime la zona inferior, pero produce un momento a la altura de la armadura, entonces no es una acción de tracción la que empeora las condiciones como lo es en la parte superior, sino que es un efecto de compresión el más exigente. Bueno, aproveché esta imagen para hacer este comentario, para tenerlo en cuenta por si en parte de la ejercitación práctica nos toca alguna aplicación de este tipo. Hay algunas consideraciones más que las van a ver si esto aparece en práctica, pero quiero decir que la aparición de fuerzas horizontales, axiales, en el reglamento solo están contempladas en lo que sería el comportamiento de la ménsula como en condición de apoyo directo, ¿sí? Con la tracción dispuesta acá arriba, y no con carga suspendida, en cuyo caso si hubiera que ponderar un efecto de tracción actuante sobre esta armadura que se superponga a la acción de momento, es considerando alguna fuerza horizontal en compresión. Acá está resaltado, además, cuál va a ser va anticipando cómo es la configuración de las armaduras que vamos a disponer. Dado que esta es la zona principal traccionada de la ménsula, acá va a aparecer a su vez la armadura principal de la ménsula. De aquí en adelante se llama a su vez armadura principal. Aparece una suerte de este recorrido acá que está acá, es lo que llaman en algunas literaturas,
vean que está puesto hasta este punto, le llaman armadura de montaje. Y es el símil de nuestras perchas en las vigas esbeltas que servían para poder conectar los estribos de corte o torsión. Estas perchas ahora no tienen la forma de percha, pero es armadura constructiva de montaje. Porque sobre ellas se van a montar estos estribos horizontales que van a formar parte de lo que llamaremos armadura complementaria a su H. Lo de H entiendo yo que proviene de horizontal. Y son estribos cerrados que van a envolver, van a pasar por detrás de las barras de la armadura principal debidamente ancladas en la columna por detrás del hormigón de la columna y nunca frente a la cara frontal, por detrás, de manera de generar toda esta zona de reacción del hormigón comprimido por los efectos de tracción y anclaje de estas armaduras principales. Entonces, la armadura principal continuará con su anclaje, con sus longitudes correspondientes al gancho que tenemos en esta zona, pero las armaduras complementarias formadas por estribos cerrados van a estar abrazando a esas armaduras y a la armadura de montaje. Para eso sirve la armadura de montaje. Generalmente, en otros casos, no está diseñada como esto, sino que es una armadura que se pone a lo mejor como un estribo cerrado, enteramente dispuesto en esta zona, debidamente afianzado. Recuerden que por aquí hay armadura de columna, por aquí hay armadura de columnas, por general. Y entonces, esto sirve como armadura de montaje. Y estos son estribos cerrados. Pero está claramente marcado que los vamos a distribuir en los 2/3 superiores de la altura útil, dejando libre el tercio inferior sin armadura de estribos cerrados. Eso lo vamos a justificar enseguida y ya lo hemos empezado a anticipar cuando vimos corte por fricción con acción de momentos simultáneos. Un detalle más que aparece en esta silueta es el anclaje de la armadura principal en la cara frontal. Debido a que la fuerza de tracción que teníamos actuando en esta zona se extiende sin cambios entre la cara de apoyo y la cara frontal, no hay disminución de tracciones. El anclaje no solo debe hacerse de las barras en este extremo, sino prioritariamente, optando de manera principal en el extremo cercano, porque ya desde acá la fuerza de tracción está disponible. ¿Cómo anclamos si no tenemos longitud de anclaje? Bueno, habría sido posible disponer armadura que baje y acompañe a la armadura esta que figura acá como constructiva. Pero las soluciones mejores son atravesar una barra en toda la profundidad que sería el ancho B de la ménsula y soldar. Entonces, por soldadura, barra anclada o también directamente en lugar de una barra, se puede disponer un angular y acá soldado. Y ese angular, claro, perdido dentro de lo que sería el hormigón de la ménsula. Por aquí estaría la placa de apoyo, por aquí estaría la armadura. No estaba previsto que yo les haga todos estos comentarios ahora, sino que metodológicamente, eso uno lo comenta al final, pero quise aprovechar que en esta pizarrita virtual que tenemos, la tenemos aquí a mano, a esta silueta, y comenzamos entonces a anticipar lo que vamos a esperar, que vamos a, como comentario, mencionar más adelante. Creo que está agotada la explicación de esta diapositiva, con lo cual seguimos dentro del método. Retomamos. Hay que diseñar para un corte
B sub U para una fuerza de tracción NUC para un momento que ahora ya sabemos cómo calcular. Depende de la geometría, depende de la solicitación exterior. Ahora vamos a ver cómo trabajamos con NUC, de dónde viene, por qué existe, para qué está. B sub U ya lo intuimos, es la carga útil, que verdaderamente necesitamos transferir. NUC es una carga inevitable muchas veces, y tiene que ver con la interacción que tenga realmente esto que viene de arriba, que sería, vamos a suponer, un elemento que apoya y que transfiere cargas, y que transfiere la carga de sub. Bien, vamos a limpiar un poco esta pantalla. Bueno. Debido a que va a predominar el corte en ménsulas cortas, la flexión es casi como una solicitación complementaria, pero principalmente ya sabemos que la función de una ménsula corta es transferir cargas gravitatorias, cargas verticales, principalmente por corte a la columna. Entonces, el coeficiente phi en todas las determinaciones, aunque dimensionemos armadura de flexión, debería ser 0,75. Este método es un método aproximado y es un método que tiene un campo de validez. Un campo de validez. Ya dijimos que vale solamente para ménsulas en que la relación A sub B sobre D es menor o igual que 1. Bueno, entonces empieza a aparecer una primera limitación. La resistencia nominal al corte, ya la vimos en corte por fricción. En corte por fricción se decía que la resistencia nominal al corte no puede superar el 20% de F'C por el área afectada por el corte, que sería la altura estática. Acá ya no trabajamos con H, no trabajamos con el canto. De nuevo, volvemos a el símil de lo que hacíamos en corte en vigas esbeltas. Por el ancho o la profundidad, el ancho de la ménsula, muchas veces suele ser el ancho de la columna en esa dirección. Ayer hablábamos que las dimensiones de una columna eran C1 en la dirección del plano que estamos estudiando y C2 perpendicular a la pantalla, ¿no? Cuando estamos hablando de una columna. Entonces, a veces el ancho de la viga, de la ménsula, es casi coincidente con el ancho C2 de la columna. En otras ocasiones podría ocurrir que la columna sea más robusta y la ménsula tenga un BW menor que C sub 2, pero son casos muy singulares. De todas maneras, hacemos estas dos cuentitas porque no se puede superar ninguna de estas dos y por lo tanto, B sub n estará determinado por el mayor o el menor de estos dos resultados. ¿Cuál es el menor? Ciertamente por el menor de esos dos resultados. Porque esto es lo que no podemos superar cuando predimensionamos la ménsula con estas magnitudes. A lo sumo podrá utilizarse un F'C de 27, 28 en esta expresión, por más que hayamos diseñado el hormigón para un H40. Con esto estamos controlando la falla por corte en la biela comprimida de hormigón. O sea, en rigor de verdad, lo que estamos controlando acá es tanto el corte por fricción como que de alguna manera la biela comprimida en ese puntal no falle por aplastamiento. Entonces,
Esta es la primera verificación que vamos a hacer y es posiblemente un condicionante para determinar las dimensiones de la ménsula. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que B sub U es dato. Eso quiere decir B sub U. Y si lo divido por phi, pues de entrada me sale el Bn que yo necesito. Este es B sub U sobre phi, es el Bn que necesito. Si quiero hacer verificación, porque ya predimensioné, comparo este B sub n con estos dos, y si me da por debajo, entonces estas expresiones están bien, andan bien. Si con el Bn que calculé por acá estoy por arriba, tengo que redimensionar, evidentemente. Tengo que rediseñar. Bueno, y si quiero saber, por ejemplo, cuánto tiene que ser la altura de la ménsula, entonces ahí ya puedo reemplazar esta expresión de B sub n por esta, o por esta, y como todo lo demás es dato, puedo despejar D. Y ahí ya tengo un criterio de dimensionamiento, que va a respetar de partida la condición de la resistencia nominal al corte. Bien. Entonces, ahora hablamos un poquitito de NUC. NUC proviene de interacciones que se pueden tener, como dijimos, con el elemento que está acá arriba, apoyándose sobre la ménsula. Esos efectos pueden ser, para hablar del ejemplo que nosotros tenemos más cercano, y es el que vemos en la facultad, en el patio de carga de la facultad. Esta sería la viga principal del puente grúa, la viga puente. Pero esa viga puente tiene por aquí, no sé, un carrito que se desplaza con el gancho para tomar la carga útil, para lo que sirve la grúa. Este carrito lo dibujé abajo, pero puede estar metido adentro entre dos vigas paralelas y deslizar. Este carrito tiene la posibilidad de ser afectado por una aceleración, que por su masa va a dar como resultado una fuerza inercial. Sea que cuando arranca o cuando frena, y no suelen tener un arranque tan suave, entonces las aceleraciones pueden ser importantes, eso es un efecto que debe ser absorbido en el apoyo de este elemento. Y entonces con esa es una manera de interpretar para un caso particular, que tenemos de una viga de un puente grúa, posibles acciones horizontales que van a tener que ser absorbidos por la ménsula y a su vez trasladado a la columna, claro. Pero hay otras razones que pueden intervenir y que son efectos reológicos en algún hormigón que esté conectado a esta ménsula a través de un prefabricado, un tablero, lo que fuera, un piso, y que son efectos reológicos por contracción del hormigón y por efectos de temperatura, o por efectos de fluencia. Fluencia, contracción y temperatura suelen ser, sobre todo efectos reológicos son contracción y fluencia sin ninguna duda en el comportamiento del hormigón, pero la temperatura es un efecto que produce contracciones y dilataciones. Entonces, esa es otra fuente de posibles causales de acciones horizontales intervinientes. Entonces, físicamente estamos dándole alguna explicación a por qué pueden aparecer estas fuerzas axiales. Ahora bien, N son fuerzas axiales de servicio, pero acá estamos hablando de NUC. Por lo tanto, esas fuerzas horizontales de tracción las vamos a amplificar con coeficientes de mayoración tipo los que aplicamos a carga viva.
a los Q sub L. Es decir, carga de servicio, la que hayamos evaluado, si es que la pudimos cuantificar, por acción de lo que interactúa con la ménsula, multiplicado por 1.6. La misma que aplicábamos a la sobrecarga gravitatoria en las plantas que analizábamos de entrepisos, que analizábamos en el curso anterior. Entonces siempre entra como NUC. NUC. Aunque no tuviésemos nada de efectos horizontales, el método de diseño que tenemos que estudiar exige que se debe disponer de una carga axial mínima que debe valer el 20% de la carga B sub U. Si esta era B sub U, aunque no haya efectos horizontales atribuibles a ninguna cuestión, debe aparecer esta fuerza con un valor mínimo de el 20% de esta carga. Y el campo de validez para utilizar este método para cálculo de armaduras, que ustedes ya se están dando cuenta, se están percatando que estamos como teniendo predimensionada la ménsula en cuanto a hormigón. Digo bien, el cálculo de estas acciones para poder llegar a determinar las armaduras invalida la validez de este método, el campo de aplicación de este método, si al hacer este calculito, esta fuerza de tracción llegase a superar el valor de B sub U. De manera tal que NUC no puede ser nunca mayor que B sub U. Entonces, por un lado, siempre debe haber, aunque sea un 20% de B sub U, y nunca puede superar, si hay manera de calcular esta fuerza, nunca puede ser superior a B sub U. Hechos esos comentarios, entonces vamos ahora a la determinación de armaduras. Vamos a calcular unas armaduras que podríamos llamar auxiliares para llegar a determinar la armadura que hemos denominado a su vez. La armadura principal va a ser, según este método de diseño, una composición de unas armaduras que podríamos llamar preliminares, parciales, previas, debidamente combinadas. Estas elementales que vamos a analizar van a permitir estimar la armadura total que debemos colocar como armadura principal. Entonces, primero vamos a ver cómo se calcula la armadura de corte por fricción. Bueno, la armadura de corte por fricción ya sabemos que solamente depende de B sub U, y donde vamos a despejar la sección de armadura a través del modelo resistente nominal que se complementa a partir del formato determinístico de seguridad por diseño a corte por fricción. Lo que vimos hace algunos minutos en corte por fricción. Vamos a determinar por separado una armadura y esa se va a llamar A sub BF. Hay que prestar atención a los subíndices porque alude a cuantificaciones de armaduras diferentes. Vamos a tener una armadura de flexión, la vamos a llamar A sub F, solo debido a la flexión. Es decir, este momento que vimos en las diapositivas anteriores, BU por AB más NUC por H menos D, está actuando en este punto acá. Ese momento se toma respecto de esa sección, entonces, de la sección donde estaría la armadura, ¿no? Donde está ahí, donde está la intersección con la armadura. Ese momento va a dar origen a una armadura de flexión. Y ese MU lo vamos a calcular a través de un modelo resistente nominal
como ya hemos estudiado eso en el curso anterior. Se podía calcular a través de las famosas tablas KD, que eran un medio de ayuda, las tablas KD, que no están contenidas en el libro del profesor Moller, en esta última versión, y que estaban solamente en el texto de hormigón armado, o bien por el algoritmo que tenemos contenido en el material de estudio del curso anterior y con el que ustedes estuvieron trabajando. Bien. Y solamente me está quedando por hablar, y hacemos un descanso, de que hay una tercera armadura que acabo de bautizarla como preliminar, previa, parcial, armadura para absorber el esfuerzo normal de tracción, el NUC que habíamos estado comentando, ¿no? La vamos a llamar armadura sub N, aludiendo a esfuerzo normal. Es la que debe absorber el esfuerzo de tracción. Bueno, esa armadura sale inmediatamente de aplicar el formato determinístico de seguridad a una demanda de carga axial. Esto es requerido, NUC es requerido, y esto es resistencia de diseño con el phi adelante, mientras que esto es resistencia nominal a una carga axial de tracción. La armadura tiene ahora el símbolo de A sub n, la sección de armadura, y está puesta en fluencia porque estamos en el colapso, en esta situación de falla que nos permite despejar este valor de la sección. Bueno, acá no hay más que comentarios similares a los que yo acabo de anticipar. El valor de NUC se debe adoptar igual o mayor que el 20% de B sub U, debe ser mayor o igual que 20, a menos que se adopten disposiciones especiales para los esfuerzos de tracción. Y con eso nos deja abierta la posibilidad de debemos justificar cualquier acción que nos haga no aplicar esto. Habrá que absorber esas tracciones con otros mecanismos. Por eso es muy laxo el texto que introduce el reglamento, y si me preguntan qué nos quieren decir, nada puntualmente, pero mucho, mucho implícitamente. Y entonces escapa a las consideraciones que vamos a absorber o a tomar en este apartado. Siempre vamos a diseñar con NUC 0.20 de sub U si no hay ningún B sub U, perdón, si no hay ningún NUC. Y nunca vamos a superar el valor de la carga B sub U, porque el método ha sido validado en forma experimental solo para estos valores. Finalmente, el esfuerzo de tracción NUC debe ser considerado como una sobrecarga, por lo tanto, se le aplica el coeficiente de mayoración 1.6 a la carga de servicio. Este ya es el resultado de 1.6 del esfuerzo N de servicio. Y esto, aun cuando se origina en tensiones por efectos reológicos, fluencia lenta, contracción restringida o variaciones de temperatura. Bien, estimados, en este punto nosotros podemos hacer un descansito merecido por ustedes. Desde las actuales 16:35 estamos volviendo a las 16:45. Puntualmente les pido por favor para hacer la segunda parte de nuestra presentación de hoy. Bien, muchas gracias. Mario, si estás por ahí, no, dejo dicho que a las 5 menos cuarto estamos recomenzando.